¿Qué tal, amigos de EduTop? ¿Qué es la metodología del caso o el método del caso? Bueno, una de las cuestiones más importantes a la hora de tomar una decisión para estudiar en una institución como una escuela de negocios es saber cuál es la metodología que se va a usar en el aprendizaje. Hay estudiantes que abandonan solo empezar en las primeras semanas porque sienten que no aprenden en ese máster o en esa formación que estén dando. Entonces la formación tiene que generar realmente en nosotros un impacto que nos permita hacer las cosas de una forma diferente en nuestro entorno profesional, mejor, y que abra también la perspectiva, es decir, que nos dé herramientas prácticas para solventar retos de nuestro día a día y que a la vez no perdamos esa visión general de negocio para la toma de decisiones. Y para ello hay un canal que se llama la metodología, que es lo que nos ayuda a aprender. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de escoger una formación cuál va a ser la metodología o la forma en que nosotros vamos a aprender. Y hoy quiero hablaros de un método, un sello de identidad que tienen las escuelas de negocio más reputadas en su metodología de aprendizaje, y es conocido como el método del caso. Ojo, no es lo mismo el compartir casos reales en el aula que ejercer el método del caso. Todos los métodos del caso tratan con casos reales, pero compartir casos reales no quiere decir que se siga esa metodología específica de aprendizaje. Entonces, ¿de dónde viene el método del caso? Bueno, Harvard Business School se creó en 1908 y su primer decano, que fue Edwin Francis Guy, se le ocurrió usar en el curso de legislación mercantil casos tomados de las decisiones de tribunales. Más tarde se creó el curso de Business Policy, que es política de empresa, en el que una quincena de hombres de negocios participaron en la instrucción de esos alumnos, presentando casos que habían sucedido en cada una de sus empresas. En el mismo año, en el curso de marketing, se comienzan a promover entre los alumnos la discusión sobre casos. Y en ese mismo año, hablamos ya de en torno al año 1920, la institución comienza a invertir presupuesto para la redacción de casos reales. A día de hoy, la mayor parte de las escuelas acreditadas y de cierto renombre usan la metodología en prácticamente los 5 continentes. ¿Pero qué es un caso? Bueno, un caso es la descripción de un problema real de una empresa, es decir, un incidente crítico que afecta en un momento determinado una institución empresarial. Normalmente está descrito desde un punto de vista de la persona involucrada en la decisión, es decir, de aquel que forma parte, por ejemplo, del comité de dirección de esa empresa. ¿De acuerdo? De este modo permite que el alumno pueda tomar su lugar de forma figurada, simulada, y él va a tener por medio que hacer un análisis y una discusión previa para llegar también a la toma de decisiones y resolver el problema planteado. Tengo que decir, por propia experiencia en la metodología del caso, que muchas veces no es la decisión final que uno toma, el cómo resuelve el caso, sino todo el proceso previo es lo que le permite abrir su mente también de una forma objetiva para tomar decisiones con criterio. El método del caso es una metodología simple, pero que involucra diferentes actores de una forma activa. Simple en el sentido de que no hay ningún misterio, pero sí que tiene que estar orquestado y trabajado muy conscientemente. Y es aquí la inversión de tiempo y esfuerzo por parte del profesor y también por parte de los distintos alumnos. Por ejemplo, el profesor es un facilitador que elige el material adecuado y lo prepara para su discusión. Su labor es motivar al diálogo entre participantes, provocando el pensamiento crítico, lógico, colaborando con algún concepto que sea necesario en un determinado momento e incluso aportando alguna opinión, pero siempre sin imponer. Dijéramos que el profesor no está ahí para liderar en un sentido ese conocimiento que está transmitiendo, sino que se pone detrás y lo que hace es proyectar ese conocimiento para que
entre los diferentes participantes haya ese intercambio. Entonces es fundamental que sea capaz de hacer sentir al grupo como protagonista de la discusión y que vaya moderando en el orden el debate que se genere. Y también es esencial que el profesor sea alguien que esté en contacto con la realidad empresarial y que o de la propia especialización, pero con ese vínculo empresarial para evitar que su énfasis se vuelva siempre desde una perspectiva teórica, que eso lo hemos podido vivir, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que tiene un componente quizás más teórico. Por cierto, en la zona de comentarios os voy a poner un vídeo espectacular de Harvard Business School para que lo veáis, cómo se imparte el método del caso. Realmente vale la pena verlo, son 10 minutos, pero os lo voy a poner para que yo creo que con ese vídeo queda clarísimo cómo se imparte. El profesor debe pivotar el debate abierto, guiándolo constantemente, con habilidad de formular preguntas, y eso lo vais a ver en ese vídeo, y de modo que los participantes vayan entrando en un proceso de cuestionamiento lógico, ¿no? Que les lleve a esa toma de decisiones que decíamos para resolver un incidente crítico. Como diría el profesor César Mejía, el método del caso, más que una simple metodología, es un proceso y un proceso de formación y no de información. Como todos sabemos, es verdad que las instituciones académicas tradicionales durante muchos años se han dedicado más a transmitir conocimientos y pensamientos desde la parte escrita, pero desde una perspectiva muy teórica. Sin embargo, todos sabemos que de la teoría a la realidad hay un paso y hay un cambio importante. Por lo tanto, lo que nos permite el método del caso es importar la realidad o simular una realidad en el aula. Esa es la clave. Y esa es la clave y creo que es muy importante, ¿no? Que a la hora de escoger te puedas fijar en tu formación si la forma de enseñar va a ser esa, porque realmente vas a notar muchísimo la diferencia en tu aprendizaje. Las 3 partes del desarrollo del método, ¿de acuerdo? Primero, parte analítica. Es decir, es la parte en la que se centra en el análisis de los hechos del caso. ¿Qué es lo que sucede a esa empresa? ¿No? Pensad que hay casos de todo tipo. Hay más largos, más breves, pero en un caso de Harvard aproximadamente estamos hablando de una media de unas 30 páginas. ¿De acuerdo? Harvard fue el pionero y ahora hay muchísimas escuelas de negocio que usan casos de Harvard. Yo mismo como alumno he podido tener ese privilegio, ¿no? De trabajar, de estar en clases impartiéndose la metodología del caso con casos de Harvard y realmente hay casos que son más escuetos, pero hay otros que realmente, bueno, estaríamos en la media de unas 30 páginas, de 30 hojas, ¿no? En el que veremos una parte de introducción a la situación real, una descripción de la empresa, su estructura, datos de rendimiento y finalmente las últimas hojas se destinan más a los anexos en los que se ven datos, pues, tablas, ¿no? de ingresos, estructura de la compañía, evolución de la facturación, cuentas de explotación, características de productos, datos de la competencia, por ejemplo. Y en esta parte es esencial, en la parte analítica, una primera lectura, después una segunda lectura con anotaciones y recomiendo incluso una tercera lectura antes de comenzar a esquematizar bien la situación. Un profesor mío solía decir, muy bueno, es de los mejores que he visto impartiendo metodología del caso, siempre nos decía: todas las personas que se preparan un caso se han leído el caso, pero todas las personas que se han leído el caso no necesariamente se han preparado el caso. Por lo tanto, parte analítica, y eso nos lleva directamente a la parte de síntesis, que seguiría la segunda parte, y en esta se inicia un proceso que comienza a trasladarnos del análisis objetivo a las percepciones subjetivas del participante para llegar a definir cuál es el problema o el diagnóstico que nos encontramos en esa empresa, ¿no? Y es una parte que se termina de desarrollar en clase, en pequeños grupos de discusión y posteriormente pues ya vendría la parte de la acción que ahora comentamos, ¿no? Pero es una parte que inicia en casa y la otra cuando nos juntamos todos los alumnos en el aula, se hacen grupos pequeños, 3-4 personas y ponemos un poco en común la situación de la empresa. Eso te ayuda a entender si realmente has
has atinado, ¿no? A cuál es realmente el diagnóstico, qué está sucediendo, cuál es el incidente que ahí sucede, y a partir de ahí posibles soluciones. Eso nos llevará a la tercera y última parte, que es la parte de la acción, y es en abierto, es decir, ahí rompemos los grupos, nos ponemos toda la clase, y es la parte en que el participante pone a prueba su capacidad para dar respuesta a esas situaciones concretas, con alternativas, con planes de acción para solventar ese incidente que se nos ha planteado, ¿no? Y se hará en un entorno de debate con el resto de participantes y, como decíamos antes, pues esa moderación por parte del profesor. En otro vídeo veremos cómo preparar un caso, que es que aquellos que alguna vez habéis tenido esa posibilidad, si no podéis buscarlo por internet, hay casos en abiertos sin derechos, lo podéis ver en qué consiste el caso X, ¿no? Buscadlo porque es interesante para que veáis en qué consiste un caso, ¿no? Y entonces veremos cuáles son los puntos claves para preparar un caso, pero me pareció interesante pues dar algunas pinceladas sobre esta metodología porque puede ser un buen criterio a la hora de escoger una formación en una escuela de negocios. No sé si habéis tenido la oportunidad de trabajar algún caso en el aula, pero si sí lo has vivido, pues puedes ponerlo también en los comentarios y así otros pueden saber cuál ha sido tu experiencia en cuanto al método del caso. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.